Imagina por un instante que te encuentras en una colina en Galilea hace más de 2000 años. El sol brilla sobre la hierba verde, una suave brisa acaricia tu rostro y ante ti está un hombre que está a punto de transformar el mundo con sus palabras. Este hombre no es un político influyente ni un reconocido filósofo, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que está a punto de pronunciar el discurso más revolucionario de la historia, el Sermón del Monte. Pero, ¿qué hace que este sermón sea tan especial? Porque, después de 2000 años, aún hablamos de él. Hermanos, prepárense para un viaje que cambiará su perspectiva para siempre. En los minutos siguientes, nos sumergiremos en las enseñanzas más impactantes que ha conocido el mundo, enseñanzas que desafiaron imperios, transformaron corazones y siguen siendo tan relevantes hoy como el día en que fueron expresadas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con estas palabras, Jesús comenzó a revolucionar el mundo. ¿Qué significa realmente ser pobre de espíritu? La respuesta te sorprenderá y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito y la felicidad. Ahora podrías estar pensando, está bien, parece interesante, pero, ¿por qué debería importarme un sermón pronunciado hace 2000 años? Es una pregunta válida, así que permíteme explicarte por qué el Sermón del Monte no es solo un viejo discurso, sino una revolución que sigue viva hoy. Imagina por un momento un mundo donde el perdón reemplaza la venganza, donde la compasión prevalece sobre el egoísmo, donde el amor triunfa sobre el odio. Suena como un sueño inalcanzable, ¿verdad? Pues ese es precisamente el tipo de mundo que Jesús estaba proponiendo en el Sermón del Monte, y no solo lo sugirió, sino que nos proporcionó las herramientas para hacerlo realidad. En un mundo desgarrado por conflictos, divisiones y odio, las enseñanzas del Sermón del Monte ofrecen una alternativa radical, una forma de vida que puede sanar relaciones fracturadas, aportar paz a situaciones aparentemente desesperadas y transformar comunidades enteras. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de principios prácticos que han cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. ¿Oíste que se dijo, ojo por ojo y diente por diente? Yo, en cambio, os digo, no resistáis al que es malvado. Con estas palabras, Jesús no solo enseñaba, sino que desafiaba todo el sistema de valores de su tiempo y del nuestro. Propuso una forma completamente nueva de relacionarnos unos con otros y con Dios mismo. Vamos a profundizar en el corazón del Sermón del Monte. Todo comienza en Mateo, capítulo 5, versículos 1 y 2, viendo Jesús a las multitudes, subió al monte y se sentó, sus discípulos se le acercaron y comenzó a enseñarles. Imagina la escena, una multitud diversa, ansiosa por escuchar, y Jesús sentado como un maestro a punto de compartir verdades que impactarían al mundo. El sermón empieza con las bienaventuranzas, una serie de declaraciones que comienzan con, bienaventurados, o, felices. Pero no te dejes engañar, estas no son simples frases motivacionales, son una redefinición radical de lo que significa ser verdaderamente bendecido o feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 3. ¿Qué? Pobres de espíritu. Eso va en contra de todo lo que el mundo nos dice sobre el éxito y la felicidad. No se trata de ser materialmente pobre, sino de reconocer nuestra necesidad espiritual, de admitir que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos a Dios. Ese es el primer paso para experimentar el reino de los cielos, no en un futuro lejano, sino aquí y ahora. Jesús continúa, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo, capítulo 5, versículo 4. En un mundo que nos dice que debemos ser felices todo el tiempo, que debemos superar rápidamente nuestras pérdidas, Jesús valida el dolor. Él nos dice que está bien llorar, que el luto es parte de la vida y promete consuelo. No es un convite al pesimismo, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de la experiencia humana y que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Avanzamos en las bienaventuranzas y encontramos esta joya, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Espera un momento, los mansos heredarán la tierra. En un mundo que celebra a los agresivos y a los que se imponen, eso suena como una locura. Pero Jesús está desafiando directamente la mentalidad de, el más fuerte sobrevive. La mansedumbre no es debilidad, hermanos, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con amor, incluso cuando somos tratados mal. Es tener el poder de devolver el golpe, pero optar por no hacerlo. Es como un caballo poderoso que ha sido domado, con toda esa fuerza y poder, pero bajo control. Y luego viene esta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo, capítulo 5, versículo 6. Jesús no habla de un deseo casual de que las cosas mejoren, habla de un anhelo profundo, como el hambre y la sed físicas. Es un llamado a la acción. No basta con desear que las cosas cambien, debemos trabajar activamente por un mundo más justo. Pero Jesús no se detiene ahí. Él dice,
Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Mateo, capítulo 5, versículo 7. En un mundo que a menudo clama por venganza y que se deleita en ver caer a los poderosos, Jesús nos invita a elegir la compasión. La misericordia no es solo un sentimiento, es una acción. Es elegir perdonar cuando tenemos todo el derecho de guardar rencor. Y aquí viene una de mis favoritas. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 8. Esto va más allá de las apariencias externas. Jesús habla de integridad, de ser la misma persona en público y en privado. Es un llamado a la autenticidad en un mundo de máscaras y pretensiones. Avanzando en el Sermón del Monte, llegamos a una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Yo, sin embargo, os digo, no resistáis al que es malvado, pero si alguno te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo, capítulo 5, versículos 38 y 39. ¡Wow! Espera un momento, Jesús está diciendo que debemos ser débiles y dejar que la gente nos pisotee. Lo que Jesús está proponiendo aquí es nada menos que una revolución en las relaciones humanas. En la cultura de su época y en la nuestra, la venganza era y es la norma. Si alguien te hace daño, se espera que retribuyas, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, paren ahí. Hay una manera mejor. Ofrecer la otra mejilla no significa ser débil, significa negarse a devolver el mal con el mal. Significa romper el ciclo de violencia y venganza. Es una forma de decir, tu acto de violencia termina conmigo, yo no lo perpetuaré. Pero Jesús va aún más lejos. Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os maltratan y os persiguen. Mateo, capítulo 5, versículo 44. Este es quizás el mandamiento más radical de todos. Va en contra de cada instinto natural que tenemos, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Jesús habla en serio, sí, lo hace, y explica por qué debemos hacer esto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace nacer su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Mateo, capítulo 5, versículo 45. Ahora vamos a entrar en otra sección fascinante del Sermón del Monte. Jesús aborda algo que todos hacemos, juzgar a los demás. Él dice, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Mateo, capítulo 7, versículo 1. A primera vista, esto puede parecer un llamado a no tener estándares morales, pero no es eso lo que Jesús está diciendo en absoluto. Él está advirtiendo contra el juicio hipócrita y arrogante. Jesús ilustra esto con una imagen divertida, porque ves la astilla que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. Mateo, capítulo 7, versículo 3. Imagina por un momento a alguien con un enorme tronco saliendo de su ojo, inclinándose para. Claro, aquí tienes una versión ampliada y reescrita del texto en español. Irresponsabilidad. Permítanme detallar esto. Jesús no está sugiriendo que no debamos planificar ni esforzarnos, más bien, está abordando la parálisis que puede provocar la ansiedad en nuestras vidas. Utiliza ejemplos hermosos de la naturaleza para reforzar su mensaje. Observen a las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, su Padre Celestial les proporciona alimento. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Luego, en relación a la vestimenta, plantea, porque se angustian por lo que han de vestir. Consideren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Mateo capítulo 6, versículo 28 a 29. Jesús no está ahogando por la inacción, nos está invitando a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros incluso más que por las aves y las flores. Nos desafía a cuestionar nuestra tendencia a pensar que todo depende exclusivamente de nosotros. Luego llega el gran consejo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les añadirán. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta es una transformación radical en nuestras prioridades. Jesús nos dice que debemos colocar a Dios en primer lugar, que busquemos su voluntad, persigamos su justicia y confiemos en que Él atenderá nuestras necesidades. Ahora, profundicemos en una de las secciones más retadoras del Sermón del Monte. Jesús habla sobre un tema con el que todos lidiamos, nuestras prioridades y nuestra relación con los bienes materiales. Él advierte, no acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban. Mateo capítulo 6, versículo 19 a 20, eso es muy contundente. Jesús está tocando un punto muy profundo.
No está afirmando que sea incorrecto poseer bienes, más bien, nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente valoramos y a dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Piensa en esto por un momento, cuántas veces nos hallamos persiguiendo la próxima novedad, el último modelo de teléfono, el auto más moderno, la prenda de moda. No hay nada intrínsecamente malo en estas cosas, pero Jesús nos invita a mirar más allá. Continúa con una frase que impacta, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Boom. Jesús nos está diciendo que lo que valoramos define quiénes somos. Nuestras prioridades no solo reflejan lo que hacemos, sino también quiénes nos convertimos. Después, lanza el desafío definitivo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Jesús no está diciendo que el dinero sea inherentemente malo, señala que el amor por el dinero, la obsesión por lo material, puede convertirse en un tirano en nuestras vidas, puede controlarnos, influir en nuestras decisiones, determinar nuestro camino. Y cuando esto ocurre, ya no queda espacio para Dios. Pasemos ahora a una de las partes más emblemáticas del Sermón del Monte, la oración del Padre Nuestro. Jesús dice: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Tómate un momento para reflexionar sobre lo revolucionario que es iniciar una oración con Padre Nuestro. En el contexto de aquella época, Dios era considerado distante y temible, y aquí Jesús nos enseña a dirigirnos a Él como un Padre amoroso. Esto cambia todo. Jesús continúa: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. No es solo una bella expresión, es un compromiso radical. Estamos diciendo: Dios, que se cumpla tu voluntad, no la mía, que tu reino y tu forma de actuar prevalezcan en mi vida y en el mundo. Luego, Jesús nos enseña a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 11. ¿Has notado algo interesante? Se refiere al pan nuestro, no al mi pan. Incluso en nuestras necesidades más básicas, Jesús nos recuerda que pertenecemos a una comunidad. Y es de cada día. Nos anima a confiar en Dios diariamente, no a amontonar ansiosamente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12, eso es complicado. Jesús conecta directamente el perdón que recibimos con el perdón que otorgamos. Nos está diciendo que no podemos esperar experimentar el perdón de Dios si nos negamos a perdonar a los demás. Finalmente, nos dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. Jesús reconoce que la vida es una lucha, que enfrentamos tentaciones y adversidades, pero nos enseña a depender de Dios, a buscar su protección y liberación. Esta oración, tan sencilla y al mismo tiempo tan profunda, abarca todos los aspectos de nuestra existencia. Es un modelo no solo de cómo orar, sino de cómo vivir. Ahora, abordemos una parte del Sermón del Monte que toca un tema universal: la preocupación y la ansiedad. Jesús dice: por tanto, les digo, no se preocupen por sus vidas, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Mateo capítulo 6, versículo 25. Esto representa un gran desafío, ¿no cree? Habitamos en un mundo repleto de cosas por las que preocuparnos, cuentas que pagar, plazos que cumplir, relaciones que gestionar, y aquí está Jesús diciéndonos que no nos preocupemos. ¿Cómo es esto posible? Pero, presten atención, Jesús no promueve la irresponsabilidad. No está sugiriendo que no planifiquemos o trabajemos, está abordando la ansiedad paralizante que puede apoderarse de nuestras vidas. Usa bellos ejemplos de la naturaleza para ilustrar su mensaje: observa las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, su Padre Celestial les alimenta. ¿No tienen ustedes mucho más valor que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Piensa en esto por un momento: ¿alguna vez has visto a un pájaro sufriendo un ataque de pánico por donde encontrará su próxima comida? Por supuesto que no. Ellos simplemente confían en que habrá alimento y salen a buscarlo. Jesús prosigue: ¿y por qué se preocupan por la vestimenta? Vean cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Mateo capítulo 6, versículo 28 a 29. Una vez más, Jesús no está promoviendo la inacción, nos invita a confiar en un Padre amoroso que se preocupa por nosotros incluso más que por las aves y las flores. Nos desafía a dejar de pensar que todo depende solo de nosotros. Y así, llega la poderosa conclusión: busquen, pues, en primer lugar,
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esta es una transformación radical en nuestras prioridades. Jesús nos está diciendo que coloquemos a Dios en el centro de nuestras vidas, que busquemos su voluntad, que persigamos su justicia y confiemos en que Él atenderá nuestras necesidades. No es una promesa de riqueza o de una existencia sin problemas, es una invitación a vivir con una perspectiva eterna, confiando en un Dios que nos ama y cuida de nosotros. Estamos llegando al final del Sermón del Monte, y Jesús concluye con una analogía poderosa. Él dice, por tanto, quien escucha estas mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y chocaron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículo 24 a 25. Esta imagen es asombrosa, ¿no? Se está comparando sus enseñanzas con una base firme. Él indica que vivir de acuerdo a sus palabras nos proporciona estabilidad y fortaleza para enfrentar las tormentas de la existencia. Sin embargo, es importante notar que Jesús no menciona, ¿quién escucha estas mis palabras y está de acuerdo con ellas?, ni, ¿quién memoriza estas enseñanzas? Él dice, ¿quién escucha estas mis palabras y las pone en práctica? La atención se centra en la acción, en la implementación concreta de estos principios en nuestra vida cotidiana. Jesús prosigue con el contraste, pero quien escucha estas mis palabras y no las lleva a la acción es como un necio que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, desbordaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7, versículo 26 a 27. El mensaje es claro, no es suficiente escuchar o conocer las enseñanzas de Jesús, debemos vivirlas, aplicarlas en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones interpersonales. Y hay que destacar que en ambos casos, la tormenta llega. Jesús no promete una vida libre de dificultades a aquellos que siguen sus enseñanzas, la diferencia radica en la capacidad de permanecer firmes ante las adversidades. Esta conclusión del Sermón del Monte es un llamado a la acción, es Jesús diciendo, no sean solo oyentes, sean hacedores. Vivan estas verdades. Permitan que ellas den forma a quienes son y a cómo viven. Así concluimos nuestro recorrido por el Sermón del Monte. Comenzamos con las bienaventuranzas, que transformaron nuestras percepciones sobre la felicidad y el éxito. Exploramos los principios del perdón, el amor hacia los enemigos, la oración, el juicio, la ansiedad y mucho más. Pero la pregunta que queda es, ¿qué haremos con todo esto? ¿Cómo dejaremos que estas palabras cambien nuestras vidas? ¿Cómo edificaremos nuestras existencias sobre esta roca sólida? El desafío está planteado, y la lección es nuestra. Que no solo escuchemos, sino que también practiquemos, que no solo conozcamos, sino que vivamos, porque ahí reside el verdadero poder transformador del Sermón del Monte. Ahora, retrocedamos un poco y observemos el panorama general. El Sermón del Monte no es solo un conjunto de normas o principios morales, es una invitación a una forma de vida completamente nueva. Jesús nos llama a una revolución del corazón. Reflexionemos sobre el contraste entre lo que Jesús enseña y los valores del mundo que nos rodea. El mundo dice, ojo por ojo, Jesús dice, ofrece la otra mejilla. El mundo dice, ama a tus amigos y odia a tus enemigos, Jesús dice, ama a tus enemigos. El mundo dice, acumula riquezas, Jesús dice, acumula tesoros en el cielo. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, hay una manera diferente de vivir, una manera que puede parecer insensatez para el mundo, pero que en realidad es el camino hacia la auténtica vida, la verdadera libertad, la paz genuina. Pero no te equivoques, vivir de esta manera no es sencillo. Es un reto diario, es nadar contra la corriente, es elegir el amor cuando sería más fácil optar por el odio, es decidir el perdón cuando sería más fácil buscar venganza, es escoger la generosidad cuando sería más fácil ser egoísta. No obstante, Jesús promete que este camino, por difícil que sea, conduce a una vida en abundancia. Él dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta y vasto el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. Mateo capítulo 7, versículo 13 a 14. Este es el núcleo del Sermón del Monte, un llamado a una existencia diferente, una vida transformada, una vida que refleja el carácter de Dios. Es una invitación a ser sal y luz en un mundo que muchas veces parece insípido y oscuro. Ahora, profundicemos en cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Tomemos, por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos. Él dice, amen a sus enemigos y oren por aquellos que los persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Eso suena imposible, ¿no? Amar a quienes nos hacen daño, orar por quienes nos atacan. Pero, ¿y si empezamos de a poco?
Y si la próxima vez que alguien nos moleste en el tráfico, en lugar de gritar o hacer gestos groseros, hacemos una breve oración por esa persona. Señor, bendice a ese conductor, tal vez esté pasando por un día difícil. O piensa en el trabajo, quizás haya un colega que siempre parece estar intentando sabotearte. Y si, en lugar de devolver el golpe, decides hacer algo amable por esa persona. Tal vez ofrecerle ayuda en un proyecto o simplemente saludarla con una sonrisa sincera. Jesús no nos pide que justifiquemos el comportamiento erróneo de los demás, nos llama a responder al mal con el bien, a romper el ciclo de odio y venganza. En cuanto a la enseñanza de Jesús sobre no juzgar a los demás, esto no significa que no podamos discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Significa que debemos abordar a los demás con humildad y compasión, reconociendo que todos tenemos defectos. La próxima vez que te sorprendas juzgando a alguien de manera severa, detente y pregúntate, ¿qué circunstancias pudieron haber llevado a esta persona a actuar así? Si yo estuviera en su situación, ¿cómo me comportaría? Este simple cambio de perspectiva puede transformar nuestra manera de ver y tratar a los demás. Ahora, hablemos de un tema que todos enfrentamos, la preocupación y la ansiedad. Jesús dice, no se inquieten por el mañana, porque el mañana se preocupará por sí mismo, basta cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versículo 34. Esto no implica que no debamos planificar para el futuro, significa que no debemos permitir que la ansiedad sobre el futuro nos robe la paz del presente. Es un llamado a vivir un día a la vez, confiando en que Dios se encargará de nosotros. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Qué tal si comenzamos cada jornada con un momento de gratitud? Antes de levantarnos de la cama, agradezcamos por 3 cosas en nuestra vida. Esto ayuda a establecer un tono positivo para el día y nos recuerda las bendiciones que ya poseemos. Cuando la ansiedad nos ataque, y lo hará, intenta este ejercicio, detente un momento, respira profundamente, pregúntate, ¿es esto que me preocupa algo que puedo controlar? Si es así, elabora un plan de acción, si no, confíaselo a Dios en oración. Recuerda las palabras de Jesús, consideren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo capítulo 6, versículo 26. Deja que esta verdad penetre en tu corazón, eres valioso, eres amado, eres cuidado. Y en cuanto a la oración, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro como un modelo. ¿Qué tal si incorporas esta oración en tu rutina diaria, no solo recitando las palabras, sino reflexionando sobre cada frase? Padre nuestro, recuerda que tienes un Padre Celestial que te ama. Venga tu reino, comprométete a vivir los valores del reino de Dios hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, confía en Dios para satisfacer tus necesidades. Ahora, abordemos la cuestión de la tentación. Jesús trata este tema en el Sermón del Monte de una manera muy directa y, francamente, incómoda. Él dice, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, arráncalo y échalo de ti. Mateo capítulo 5, versículo 29. Espera un momento, ¿Jesús realmente nos está diciendo que nos arranquemos los ojos? No, está usando una hipérbole, una exageración deliberada para enfatizar un punto importante, debemos tomar el pecado en serio y estar dispuestos a tomar medidas drásticas para evitarlo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? Piensa en las cosas que a menudo te llevan a la tentación. Tal vez sean ciertos sitios web, programas de televisión, o tal vez ciertas personas o lugares. Jesús nos está diciendo que seamos radicales al enfrentar estas fuentes de tentación. Si ciertos sitios son un problema para ti, instala un bloqueador. Si hay personas que siempre te influyen negativamente, tal vez sea el momento de reevaluar esas amistades. Esto no es sencillo, puede implicar sacrificios, puede significar renunciar a cosas que disfrutas. Pero Jesús asegura que vale la pena. Él afirma que nuestra pureza espiritual y nuestra integridad moral son más importantes que cualquier placer temporal que el pecado pueda ofrecer. Y recuerda, no estamos en esta lucha solos. Jesús nos enseñó a orar, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mateo capítulo 6, versículo 13. Podemos y debemos pedir la ayuda de Dios para resistir la tentación. Hablemos ahora de algo que todos hacemos a diario, hablar. Jesús tiene mucho que decir sobre nuestras palabras en el Sermón